los elementos del contrato. Hablamos de los elementos esenciales, que se dividen en esenciales comunes, esenciales especiales y esenciales especialísimos o privativos, elementos naturales y elementos accidentales. Luego abordamos específicamente un par de los elementos esenciales comunes. Los elementos esenciales comunes, compañeros, son los que están en todos los contratos. Y si no aparecen, entonces el contrato carece de validez, ¿verdad? Por eso es que aparecen en todos los contratos, tienen ese poder de otorgarle la viabilidad al contrato, ¿verdad? Entonces, en la clase pasada nosotros hablamos de la capacidad, ¿verdad? La capacidad para contratar y del consentimiento. Ya nosotros hemos platicado de la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Que la voluntad que se expresa para poder contratar tiene que ser autónoma, no tiene que estar viciada, no tiene que tener ningún tipo de problema, ¿verdad? Para que el contrato no fuera, en determinado momento no sea impugnado y no sea declarado nulo, ¿verdad? Entonces, nosotros, aparte de eso, vimos el consentimiento, ¿verdad? Ese acuerdo que existe entre las voluntades para llegar a un fin común. Solo las voluntades, es decir, yo estoy de acuerdo, yo estoy buscando, por ejemplo, una casa, solo las voluntades no provocan esta situación. Tienen que llegar a un acuerdo, tienen que vincularse con otra voluntad para establecer una meta, ¿verdad? Un punto en común. A eso se le denomina consentimiento. Y el consentimiento, compañeros, es de suma importancia, es algo muy, muy especial, porque es en sí la voluntad, ¿verdad? El hecho de querer desarrollar algo, de generar una obligación a voluntad. Entonces, el día de hoy, compañeros, vamos a platicar de los vicios del consentimiento. Es decir, si la voluntad se encuentra afectada por alguna situación en particular, se dice que la voluntad en la cual se llegó a un acuerdo con otra voluntad está viciada. Es decir, el consentimiento se encuentra viciado, porque tiene algunas situaciones que afectan, ¿verdad? Y con los cuales se puede señalar al contrato como una situación o una figura anómala, ¿verdad? Que tiene anomalías presentes, por lo cual no nace a la vida jurídica. Entonces, básicamente, ya nosotros habíamos hablado de lo que es el consentimiento, viene de la voz latina consintere, que significa sentir juntos. Quiere decir cuando dos personas o más llegan a un acuerdo, ¿verdad? El consentimiento tiene que tener un par de características que lo hacen sumamente especial y con lo cual se complementa esa conceptualización de la autonomía de la voluntad. Primero, la primera característica, se debe exteriorizar. O sea, el consentimiento tiene que ser exterior. No cabe el consentimiento subjetivo. A que solo yo lo pensé, ¿verdad? No. Tiene que exteriorizarse. Porque recordemos que de ahí parte la obligación que está contenida dentro del contrato. No, pregúntale papá que cómo. Entonces, este consentimiento, compañeros,
Puede ser verbal, puede ser escrito o puede ser tácito, que se sobreentienda, ¿verdad? Como el caso que yo les ponía en la clase anterior de un arrendamiento donde las personas arrendan un bien, se termina el plazo, pero continúan pagando la renta y el dueño del bien lo sigue otorgando, no pone ningún pero en ese sentido. Entonces continúa, pero no se hizo por escrito ni se expresó verbalmente. Entonces, eso, compañeros, a eso se le conoce como una expresión tácita, ¿verdad? Porque a través de los hechos se sobreentiende que se realizó o que se aceptó. Entonces, el consentimiento, básicamente, compañeros, el consentimiento se debe exteriorizar, ¿verdad? Expresamente es cuando lo hacemos constar a través de medios escritos o de símbolos como una firma, donde estamos aceptando, donde se está exteriorizando, ¿verdad? Se debe exteriorizar. No lo debo guardar para mí solo, no, porque entonces no se puede establecer si estoy de acuerdo o no, ¿verdad? Si estoy consintiendo el nacimiento, la modificación o extinción de una obligación dentro de un contrato. Y la segunda característica, tan o más importante que la primera, se tiene que declarar de manera libre y consciente. Es decir, la persona que está consintiendo algo, es decir, llegó a un acuerdo con otra persona para poder llevar a cabo una obligación que permita tal vez el traslado del dominio de un objeto o la contratación de un servicio. Eso, compañeros, tiene que ser libre y tiene que ser consciente. Consciente porque en este caso tiene que estar debidamente establecido dentro de ciertos límites y no afectar, ¿verdad? Y libre no tiene que tener ningún tipo de vicio que provoque que se altere la voluntad y se declare un consentimiento que realmente no lo es, ¿verdad? No debemos estar afectados. Entonces, no tiene que existir ningún tipo de presión. Por eso se dice que tiene que ser consciente y libre, ¿verdad? Tiene que ser autónomo. Regresemos a la autonomía de la voluntad. No puede estar afectado por nada. Mire, ¿y usted por qué firmó este contrato? Porque me dijeron que me iban a quitar la vida si no lo hacía. Ahí no puede haber nunca un consentimiento libre, ¿verdad? Entonces, cuando hay presiones en la voluntad que después llega a un acuerdo con otra voluntad, se dice que el consentimiento se encuentra viciado, ¿verdad? Que existen vicios en el consentimiento, lo que provoca que el mismo no se desarrolle libremente. El consentimiento debe ser coincidente entre lo que estoy declarando en el contrato, ¿verdad? Y lo que yo realmente quiero. Es decir,
la voluntad real debe de coincidir con la voluntad que se está plasmando en el contrato. Fíjese que lo que yo quería era alquilar este bien, pero en el contrato no dice eso. En el contrato dice que usted está vendiendo el bien. No, pero eso no es lo que yo quería. Entonces ahí no hay una coincidencia. Tiene que existir coincidencia, compañeros, entre lo que se está declarando, ¿verdad?, en el contrato y lo que realmente se quiere. Porque entonces estaríamos ante un vicio, ¿verdad?, que está afectando a la voluntad y por ende al consentimiento. Entonces, en la doctrina, aquí se los trasladaba yo precisamente en la primera diapositiva, las personas tienen que establecer qué es lo que quieren al momento de celebrar un contrato, ¿verdad? ¿Por qué lo quieren hacer? Y además tienen que estar seguras de que efectivamente quieren establecer esa conducta. Porque la conducta es el resultado de una obligación que se generó. Si yo voy a solicitar un préstamo, la conducta del deudor, en este caso que yo solicité el préstamo, es pagar. ¿Estoy seguro de que quiero hacer eso? ¿Estoy seguro de que quiero solicitar el préstamo? ¿Eso es lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? Bueno, tengo algunos gastos, o quiero comprar una casa o un carro. Entonces, en este caso, cuando eso no pasa, se dice que se encuentran el consentimiento con vicios, ¿verdad? Adolece de vicios. Un vicio es cuando, en otros términos, cuando se desarrolla una actividad que puede en determinado momento afectar la salud, ¿verdad? Sea cual sea. Pero en el término jurídico, ¿verdad? En el término jurídico es cuando se entorpece el desarrollo de un contrato. Por lo tanto, se le considera como una anomalía contractual. A eso es a lo que se le conoce como vicio, ¿verdad? Nuestro Código Civil, compañeros, establece los vicios a partir del artículo 1257, ¿verdad? Ahí están los vicios de la declaración de voluntad, donde está entorpecida la voluntad y por ende, recordemos que la voluntad es el punto de partida y las voluntades de las personas que comparecen en el contrato llegan a un acuerdo y surge el consentimiento. Entonces, el vicio entorpece esta situación y el consentimiento se ve afectado. Pero ¿cuáles son los vicios, compañeros? ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Empecemos por el primero. El dolo, compañeros. El dolo viene del vocablo latino dolus. Lo que sucede es que ya los romanos habían abordado esta situación, ¿verdad, compañeros? Ellos ya reconocían al dolo, ¿verdad? Por eso es que sus raíces son latinas. Como habíamos platicado en otras ocasiones, lo que sucede es que el latín era el idioma en Roma. Y recordemos que Roma era una superpotencia en la época antigua, ¿verdad? Dominó casi toda Europa y por ende la influencia que tuvo ha trascendido hasta nuestros días. Entonces,
En el caso del dolo, ya se contemplaba, compañeros, en el digesto, ¿verdad? Esa agrupación normativa que realizó el emperador romano Constantino, ¿verdad? Que fue el primer emperador cristiano de Roma, y agrupó normas. Surge el digesto, pero ellos ya en el digesto ya se contenía esta figura, ¿verdad? Donde se establecía que el dolo es un artificio, es un engaño, ¿verdad? Es la astucia, es la mentira que se utiliza para obtener el consentimiento de otra persona a través del engaño, ¿verdad? Existe una maquinación donde se trata de sorprender a la otra persona para poder obtener el consentimiento. El Código de Napoleón, compañeros, que es el Código Civil francés, también establecía esta figura, también la contenía. Y decía que el dolo es causa para la nulidad de la convención, que es lo como ellos conocen o conocían al contrato, convención. De ahí nosotros podemos establecer, de ahí ya partimos. Recordemos que el Código de Napoleón o Código Civil francés también ha tenido mucha influencia en la legislación de este lado del mundo, en especial en nuestro país, ¿verdad? Sí, la influencia ha sido muy, muy fuerte. Entonces, ya aquí podemos ver que alguien cuyo consentimiento se obtuvo a través de una situación en la cual se estaba planteando un engaño, el dolo, entonces, si se está engañando a una persona para obtenerle el consentimiento, quiere decir que el consentimiento está viciado. Y esto, a su vez, ¿qué quiere decir, compañeros? Quiere decir que si está viciado, puede ser objeto de nulidad, tal y como lo establecía el Código Civil francés. Y por último, yo les traslado aquí la conceptualización del autor Puig Peña, que decía que el dolo es una maquinación o artificio, ¿verdad? Que se utiliza para arrancar a otro su consentimiento. Vemos que en todas las conceptualizaciones o antecedentes, todas coinciden en que es un engaño, ¿verdad? Y que alguien está pensando, maquinando en cómo va a engañar a otro para poderle defraudar y de esta manera obtener el consentimiento. Entonces, si me están engañando para obtener el consentimiento, lo que va a pasar es que en este caso se va a obtener un consentimiento viciado, lo que puede provocar que el contrato carezca de certeza jurídica y pueda ser nulo, ¿verdad? Que sea nulo, es nulo, porque aquí miren, es que me engañaron. Entonces, eso es lo que en determinado momento se planteó desde la época de los romanos. Veamos el artículo 1262, compañeros, de nuestro Código Civil. Dice, el dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico. Entonces, puede ser que en determinado momento la parte esencial del contrato es la que fue afectada, a la esencia del contrato, el objeto, ¿verdad?
puede ser que en determinado momento el engaño que se planteó recaiga sobre situaciones de tipo esencial. Resulta que me van a vender una casa. Y la casa no está construida todavía. Eso suele pasar, ¿verdad, compañeros? Que no se vende sobre planos. Pero resulta que me dice, mire, en este lugar vamos a construir la casa. Firme de una vez el contrato. Si no, lo más probable es que ya no haya casas cuando usted procure comprarlo. Entonces, bueno, vamos a realizar la compra, pero nunca se desarrolla el proyecto. Fíjese que la verdad es que ahí no, cuando uno investiga, ahí no había ningún tipo de estudio para poder realizar ningún proyecto, ni tampoco habían permisos ni licencias. Entonces ahí se obtuvo el consentimiento a través de un engaño. Pero el engaño va sobre el objeto, a tal manera de que es sobre la esencia del contrato, sobre las partes esenciales del contrato. Y eso, compañeros, es lo que se conoce como dolo inductivo. El dolo inductivo, compañeros, es el que se conoce también con los nombres de dolo principal, ¿verdad? O causante. Y lo que pasa es que este engaño va sobre la esencia, sobre las circunstancias esenciales del contrato, ¿verdad? Entonces, la parte que fue engañada, en este caso el comprador, no puede tener un consentimiento, desarrollar su consentimiento de manera válida. Porque lo que sucede es que está partiendo desde un engaño en la parte esencial y medular del contrato. No hay casa. Nunca iba a haber una casa ahí. Pero a mí me engañaron. A mí me dijeron, miren, aquí están los documentos, todo era falso. Entonces ahí se presenta el dolo, ¿verdad, compañeros? Luego tenemos el dolo incidental, ¿verdad? El dolo incidental, compañeros, es aquel que no recae sobre la parte esencial del contrato, sino en partes accesorias, ¿verdad? Este puede ser que en determinado momento no provoque la nulidad del contrato, sino que solo se deduzcan responsabilidades a la persona que lo cometió. Y les explico ahora, partiendo del ejemplo que les estoy trasladando aquí en la diapositiva. Si bien es cierto, en el dolo inductivo yo les decía, miren, fíjense que me ofrecieron una casa, me mostraron los planos, me mostraron las licencias, que si todo era falso, y obtuvieron mi consentimiento, y al final nunca se construyó nada. Entonces eso afectó la esencia del contrato, pero en el caso del dolo incidental no es tan radical. Fíjense que resulta que yo voy a comprar casa porque quiero poner en esa casa mi oficina, pero necesito que tenga un patio que yo voy a adecuar posteriormente para que sea una parte del ingreso para la oficina, ¿verdad? Una sala de espera, supongamos.
O pongámoslo más directo, la pequeña casa trae una sala de espera incorporada, ¿verdad? Entonces, miren, yo, la verdad, me interesa bastante lo que me están ofreciendo. Y me dicen, sí, mire, esta casa trae ya construida una sala de espera. Usted ahí puede poner su oficina, muy bien. Entonces, resulta que vengo yo y celebro el contrato. Ya obtuvieron mi consentimiento. Cuando yo veo el bien, resulta que la casa no tiene esa sala de espera. Realmente ahí también hay un engaño, hay un artificio, ¿verdad? La casa no tenía la sala de espera, pero entonces yo me pongo a pensar, bueno, la casa está muy bien ubicada, entonces es un lugar es un lugar sumamente adecuado para que yo ponga ahí mi oficina. Entonces sí quiero continuar con el contrato, pero obviamente a mí me engañaron en relación a la sala de espera para poder obtener mi consentimiento y que yo adquiriera ese bien. Pero aquí es una cuestión accesoria. Entonces lo que hago es que le puedo deducir responsabilidades al vendedor. Mire, usted me dijo que esto tenía esta situación y ahora que lo vemos no lo tiene. Pero yo sí quiero continuar con el contrato. Entonces no vamos a deducirle responsabilidades en el sentido de que vamos a declarar nulo el contrato y posteriormente eh, deducirle la responsabilidad correspondiente por los daños y perjuicios que me está provocando. No, simplemente le vamos a deducir daños y perjuicios y vamos a continuar con el contrato. Entonces, aquí, como es una cuestión accesoria, muchas veces el contrato sí nace a la vida jurídica, ¿verdad? A pesar de que hubo una maquinación ahí, un engaño, pero no es tan radical como en el caso del dolo inductivo, ¿verdad? Donde ahí es la parte esencial o medular del contrato la que se ve afectada. También nuestra ley reconoce, compañeros, otra clasificación aparte de esta otra. Tenemos el dolo positivo. El dolo positivo es cuando el engaño deviene de una conducta positiva o de hacer algo. Aquí tenemos que recordarnos de las obligaciones positivas y las obligaciones negativas y del término prestación. Prestación es la actitud que asume el deudor de dar o hacer, de no dar o no hacer, ¿verdad? Hay obligaciones positivas de dar y hacer. Por ejemplo, las positivas de dar, bueno, celebro un contrato de un préstamo, tengo que entregar el dinero, tengo que dar el dinero. Elaboro otro contrato en el cual me comprometo a pintar una casa, ahí tengo que hacer algo. Por otra parte, me comprometo siempre con el préstamo, pero el acreedor me dice, mire, está bien, pero durante los primeros 6 meses usted no me tiene que efectuar ningún pago. Porque entonces me perjudica, yo pues me voy a beneficiar de esa manera. Entonces ahí es algo donde yo no tengo que dar, ¿verdad? En ese momento yo me obligo a no dar. Y por otra parte, las obligaciones de no hacer. Voy a pintar una casa, pero la fachada no se pinta. Entonces ahí me estoy obligando a no hacer algo. Entonces partamos de eso para poder ingresar a esta clasificación, ¿verdad? El dolo positivo es cuando la conducta que se va a desarrollar es una conducta positiva, ¿verdad? De dar o hacer. Entonces, eso trae como consecuencia que el dolo sea clasificado como dolo positivo. Supónganse que voy a celebrar un contrato de mutuo, un préstamo.
Entonces, se me puede plantear un engaño ahí para que yo celebre ese contrato. Pero, ¿cuál es el objetivo? Que yo pague. Entonces, es una obligación positiva de dar. Entonces, ese engaño que sería para ese tipo de contratación es un dolo positivo, ¿verdad? Dolo positivo. Dolo negativo es cuando sucede específicamente lo contrario, ¿verdad? Cuando en determinado momento se comete una omisión, entonces, o hay algo que no se tuvo que haber dicho y no se dijo, y del cual va a tener problemas el contrato. Veamos el artículo 1263, es decir, van a partir problemas para el contrato. El artículo 1263 habla de la omisión dolosa, produce los mismos efectos que la acción dolosa. La omisión dolosa, compañeros, es cuando adrede no se dice algo que va a provocar un problema para la persona que esté contratando, ¿verdad? De manera maliciosa, con mala intención no se dice algo. Y esto va a provocar que hayan efectos negativos para el contrato. Hay un engaño, porque si bien es cierto, se le puede engañar para obtener el consentimiento, también se le puede engañar para obtener el consentimiento sin decir algo, ¿verdad? ¿Se recuerdan del saneamiento, compañeros, que en algún momento hablamos? De que en determinado momento una persona ve un vehículo y pues está muy interesada, se lo venden, pero resulta que ya hay un proceso judicial pendiente porque quien lo está vendiendo nunca lo pagó. Esa es una acción maliciosa. Mire, todo está bien, perfecto, no hay ningún problema. El no decirle que hay un proceso judicial pendiente que va a afectar, que lo va a afectar, eso es una forma, ¿verdad?, de engañar a la persona que está adquiriendo. A eso se le conoce como omisión dolosa, porque sí lo sé, pero no lo estoy diciendo para obtener de propósito el consentimiento de la persona. Luego tenemos el dolo simple, compañeros. El dolo simple es el dolo clásico, ¿verdad? El dolo simple es cuando el engaño es de una de las partes, ¿verdad? Una de las partes engañó a la otra, ¿verdad? Y eso es básicamente la esencia del concepto de esta figura, ¿verdad? El engaño, ¿verdad?, que se plantea es que una persona engaña a otra para obtener el consentimiento. Y luego tenemos el dolo doble, compañeros. Esta figura no está contemplada en nuestra ley. Esta figura no la contempla nuestra legislación civil, ¿verdad?, que solo reconoce el dolo simple. Pero esta figura tiene una particularidad, compañeros. Tiene una particularidad, perdónenme, compañeros, al finalizar la clase les doy la palabra para plantear sus preguntas. En este caso, el dolo doble es cuando las dos partes se engañan, ¿verdad? Tanto bueno, cualquiera de los dos otorgantes, supongamos que sea una compraventa. En el dolo doble, el vendedor engaña al comprador y el comprador a su vez engaña al vendedor, ¿verdad? Entonces, esto lo que provoca, compañeros,
es que se suscite una situación muy peculiar, porque el contrato no se le declara nulo, se tiene como válido, porque tanto una de las partes como la otra de los contratantes se quisieron engañar entre sí. Entonces se toma como válido el contrato. Es una peculiaridad que tiene en este caso, la doctrina, porque esta figura sí no la tenemos dentro de nuestro Código Civil, como les decía, ¿verdad? El dolo simple sí, que es el dolo en sí, cuando una persona engaña a otra para obtener su consentimiento, ¿verdad? Una de las particularidades que tiene esta figura, compañeros, es que no se presume. ¿Qué quiere decir esto? El dolo hay que probarlo. O sea, para que yo diga, mire, fíjese que me está engañando, yo tengo que probar esa situación. Yo tengo que decirle, mire, eh, me, me está engañando, está tratando de obtener mi consentimiento de una manera anómala. ¿Y cuáles son las pruebas? Esa sí no la tengo, yo realmente solo es una presunción, una mera presunción. No es posible, ¿verdad? No se presume. Entonces, esto tiene que ver al momento de plantearse que se solicite la nulidad de un contrato, tendrá que ser ante un juez y tendrán que aportarse los medios de prueba correspondientes para evitar esta situación. Presunciones meramente, ¿verdad? Es que yo creo, no, aquí están los medios de prueba con los que yo acredito que se me quiso engañar. La acción de nulidad, compañeros, ¿verdad? Se plantea entre los dos años siguientes. Eso está en el artículo 1312 de nuestro Código Civil. Lo que sucede es que muchas veces los recursos y el tiempo, más bien dicho, ¿verdad? Para poder plantear una acción no siempre es igual dentro de nuestra legislación civil, ¿verdad? Sino que hay diferentes plazos que tienen que ver muchas veces con las figuras de las que se esté abordando. Pueden ser 2 años, puede ser 1 año, puede ser 5 años. Entonces, en este caso, son 2 años, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Fíjense que el dolo, que es una forma más sofisticada de obtener el consentimiento, porque es a través de un engaño. Por ejemplo, puede ser que una persona esté vendiendo una casa, pero resulta que la persona que acude como vendedor ya falleció. Ese es un dolo que afecta a la esencia, ¿verdad? Porque uno de los otorgantes está muerto. Sin embargo, acreditan su presencia y en su comparecencia con los documentos correspondientes, que resultan ser falsos. Entonces ahí vemos que hay una elaboración, ¿verdad, compañeros? Es más sofisticado. Por eso se le denomina también artificio. Pero en el caso de la violencia, compañeros, la violencia que está aquí en el artículo 1266, compañeros, perdón, 1265, el artículo 1266 es la calificación. La violencia es más grotesca, ¿verdad, compañeros? Es algo que no está establecido de manera, no hubo un procedimiento para obtener el consentimiento engañando, sino aquí se producen una serie de acciones que buscan intimidar a uno de los otorgantes. Veamos el artículo 1265.
Dice, la violencia o intimidación deben de ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. Y es que lo que pasa es que si en determinado momento se dice, mire, fíjese que, mire, yo quiero comprar este bien. Bueno, yo lo que le digo es que no lo compre, o si no, lo vamos a matar. O al revés, véndanos el bien, ¿verdad? Si no, lo matamos. Y esos son casos que se han presentado, ¿verdad, compañeros? Que los hemos escuchado en las noticias. Eso es violencia. Hay una intimidación ahí de tal grado que la persona que va a comparecer en el contrato, bueno, entonces lo voy a vender el bien. Porque si no me van a hacer algo. Entonces, esa es tal vez la forma más típica que se conoce de cómo viciar el consentimiento, ¿verdad? Tratando de afectar la voluntad de una persona a través de la amenaza. Tenemos aquí en el artículo 1266, que es parte de lo que yo les traslado aquí, ¿verdad? ¿Cómo califican la violencia? ¿Verdad? Eso lo va a calificar el juez, porque es un juez el que tiene que declarar esta situación. Si él dice, mire, aquí hubo violencia, realmente lo intimidaron, causaron una impresión profunda en la persona, porque le están diciendo que lo van a matar, o hubo un ataque o alguna cuestión como tal, entonces ahí él declarará la nulidad. Pero él puede considerar esto. Para calificar la violencia o intimidación, debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. Entonces, esto es algo que en determinado momento puede afectar, ¿verdad?, a la persona de tal manera que diga, no, mejor mejor vendo el bien, porque si no, algo va a pasar, algo me va a pasar. Entonces, esto que les traslado aquí son los motivos por los cuales se tienen que considerar, o las causales que se consideran para poder establecer que hubo violencia en el contrato, ¿verdad? En el consentimiento al momento de elaborar el contrato. Porque lo que sucede es que de esta manera, lo que va a pasar es que me va a suceder algo, ¿verdad? Puede ser que no sea la muerte, pero sí pueden atentar contra, como dice aquí, ¿verdad? Incluso contra el honor o contra uno de los cónyuges o contra la familia. Entonces, es una forma muy directa y grotesca, ¿verdad, compañeros?, de atentar contra la voluntad de las personas para obtener su consentimiento. Ese sería el segundo vicio. El primero es el dolo, ¿verdad? El segundo es la violencia. Y este otro es el error. El error, compañeros, puede ser que en determinado momento exista algún tipo de equivocación, ya sea por impericia o porque se está desconociendo de manera absoluta el bien que está siendo objeto del contrato, ¿verdad? Aquí, al igual que en el dolo, existe una situación bien particular, porque existe el error sustancial y está el error accidental. El error sustancial, compañeros, es aquel que se comete en la esencia del contrato, ¿verdad?
que afecta la esencia del contrato. Hay una afección ahí que afecta el contrato en su parte medular. Por ejemplo, ese ejemplo se los trasladé hace unos minutos, ¿verdad? Que una persona viene y cree que ha arrendado su casa, pero ¿qué si la vendió? Lo que me dijeron fue que, mire, vamos a alquilar la casa, usted va a obtener tanto dinero. Cuando veo el contrato, lo que se produjo, ¿verdad? Fue una compraventa. Yo lo que pensaba era que se estaba constituyendo un alquiler. Ahí hay un error. O me equivoco, ¿verdad? Me equivoqué, pero un error que afecta totalmente la esencia del contrato. De tal manera que puede declararse algún tipo de impugnación sobre esta situación. Porque lo que sucede es que la equivocación puede provocar que el consentimiento esté viciado, ¿verdad? Se encuentre en determinado momento con algunos problemas que afecten al contrato como tal. Y de hecho, el artículo 1258 establece: el error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve al objeto, o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Si en lugar de arrendar el bien, que era lo que yo quería, lo vendieron, pues ahí puede solicitarse la nulidad del bien, del contrato. Porque el error afecta el consentimiento. Mire, yo me equivoqué. Yo no quería transmitir el dominio. Es decir, no quería vender el bien, yo lo quería conservar. Y aparte está el error accidental, compañeros. El error accidental, recae sobre cuestiones accesorias, ¿verdad? Muy similar a lo que pasa con el dolo, ¿verdad? Cuando el dolo es sobre cuestiones accesorias, también sobre el engaño, sobre cuestiones accesorias, el denominado dolo incidental. En este caso, tenemos el error accidental, cuando el error no es sobre la esencia, ¿verdad? Yo les trasladaba aquí un ejemplo sobre una pintura, ¿verdad? Solicito la pintura de un artista famoso, pago cierta cantidad de dinero, pero me doy cuenta que no es del artista famoso que yo pensaba. Igual la pintura me gusta. El precio probablemente no hay tanta diferencia o no es tan alto. Entonces quiere decir que aquí no hay una situación tan abrupta como si la hay en el error sustancial, porque en el error sustancial se afectó de manera plena, ¿verdad?, el contrato. En este caso no. Simplemente, o pongamos nuevamente el ejemplo de la casa que tiene una sala de espera. Y yo me equivoqué y se compró otra, ¿verdad? Otra casa en la misma cuadra. Y la voy a usar para mi oficina, pero esa no tiene sala de espera. Pero está también ubicada, está en la misma cuadra. Entonces digo yo, bueno, fue un error accidental, son accesorios los que se están afectando, no es la esencia del contrato. Entonces, esos serían los vicios. Hay un vicio más que vamos a ver más adelante, compañeros, pero ahorita los vicios que agotamos son el dolo, la violencia, ¿verdad, compañeros? Y el error, ¿verdad? Que al presentarse afectan la nulidad afectan el contrato a tal grado que puede declararse la nulidad del contrato. No nace a la vida jurídica, se le declara nulo.
¿Tienen alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna duda sobre esta situación que estamos viendo? Que realmente es interesante, fíjense, compañeros, porque eso puede echar por tierra un contrato. Si se prueba que existió alguno de estos vicios, que generalmente se logran probar, se declara la nulidad del contrato y con ello todos los efectos. Por ejemplo, el ejemplo que yo les trasladé de una persona que está muerta, o el notario que elaboró el contrato resulta que está muerto. Entonces, ¿será que el contrato que se celebró fue legalmente autorizado? ¿Por qué se presentaron personas que ya estaban muertas para obtener mi consentimiento? Esas son cosas que se presentan en la cotidianidad, compañeros. Entonces, sí, las equivocaciones obviamente también son motivo de... Pero cuestiones tan elaboradas como el dolo sí se presentan y de manera asidua, ¿verdad? Ya no digamos la violencia, que eso hemos escuchado la mayoría de nosotros a través de las noticias, situaciones en las cuales se amenaza a una persona para que venda sus bienes y después se pueda comercializar con ellos, ¿verdad? ¿Preguntas, compañeros? A ver, el compañero Jeremías Vargas. Sí, buenas noches, licenciado. Mire, y cuando se muere, por ejemplo, el que elaboró el contrato, ¿y ahí qué se puede hacer, licenciado, en ese aspecto? Mire, si se muere después de que autorizó el contrato, no hay problema. El problema es cuando llega una persona y uno dice, mire, esta persona que celebró el contrato ya estaba muerta. Entonces, ¿quién era el que llegó a celebrar el contrato? ¿Será que era un notario legalmente autorizado o se hizo pasar? ¿Por qué se hizo pasar? Todo eso es para poder obtener mi consentimiento, ¿verdad? Si se muere después, ya no hay tanto problema. Si se muere antes, sí. Entonces ahí hay que acudir con el juez, ¿verdad? Y probarle esta situación. Mire, esta persona ya estaba muerta, aquí está su certificación de partida de defunción. Entonces, estamos invocando la nulidad del contrato. Entonces se declara nulo el contrato para que los efectos que produjo vuelva todo al estado inicial. Porque imagínense que se vendió una casa o algo así, pues que regrese todo al estado inicial, es decir, al vendedor que le regresen el bien. Puede ser que por eso lo hayan hecho, ¿verdad? No sé si respondo a su pregunta. Sí, y si fuera a la inversa, que se muriera la persona, la vendedora, por decirlo así. Ese es otro asunto, es muy similar. Imagínense que la vendedora ya estaba muerta. Entonces, ¿quién es el que acudió y por qué acudieron? ¿Verdad? Era para poder obtener el consentimiento suyo, ¿verdad? Y por ende, que usted pague el precio. Y le están vendiendo algo que no es de ellos. Entonces, ese es un ejemplo típico de lo que es el dolo, ¿verdad? No sé si respondo a su pregunta, don Jeremías. Sí, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muy bien, compañeros. Entonces, yo dejaría la clase del día de hoy hasta aquí. Nos veríamos el próximo martes, compañeros. Nos veríamos el próximo martes para ver Fíjense que aquí me preguntan si hay alguna página web. Y no hay una página web para poder establecer si la persona ha fallecido, ¿verdad? Ahí hay que establecer algunas situaciones como ver a través de las certificaciones, hacer una pequeña investigación, ¿verdad? Esto es lo que se denomina vicios del consentimiento, porque aquí me preguntan si es un vicio del consentimiento. Sí, es un vicio del consentimiento porque es un dolo, se está engañando a la persona.
Muy bien, compañeros. Hasta aquí dejaría la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Que pasen un buen fin de semana, que descansen, compañeros. Nos vemos el día martes, siempre a esta misma hora por la vía virtual. Feliz noche, compañeros.